Cordial saludo, mi nombre es Einer Tobar, estudiante de Psicología de quinto semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación voy a exponer un tema sobre el pensamiento y el lenguaje del curso de procesos cognitivos superiores. Las bases biológicas del pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionando unas con otras. Se les considera pensamiento también a la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva unificada en el contexto de una institución. Se le clasifican en varias formas, pero en sí las más importantes son la base deductiva, que va de lo general a lo particular, en una forma de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. También la base inductiva, que es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que va de lo particular a lo general. La base es la figuración de que si algo es cierto, en algunas ocasiones lo será en otras similares. Las bases biológicas del lenguaje, la lengua, la boca y los mecanismos cerebrales del ser humano que regulen la producción del habla y la síntesis. Los órganos diseñados originariamente para facilitar la expiración y la deglución se adaptaron para producir el habla humano, lo cual es el fruto de la evolución de mecanismos cerebrales que posibilitan la producción del habla. Con cada habilidad lingüística está relacionada con una parte del cerebro. Los estudios con los pacientes con el cerebro y sujetos normales revelan que el hemisferio izquierdo controla el lenguaje y el hemisferio derecho no posee esta capacidad, pero desempeña una función importante en la comprensión y la pragmática del lenguaje. Desde el punto biológico, el lenguaje se considera como un fenómeno especial, ya que marca la línea divisora entre el ser humano y el resto de las especies, en donde su avance se debe a los mecanismos cerebrales. Las características del pensamiento. La primera, el pensamiento es lo que cada individuo posee y lo va desarrollando conforme va aprendiendo. La segunda característica es el pensar lógico. Se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos. Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el pensamiento tenga un final. Eso sucede en milésimas de segundos. A su vez, miles de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento lógico. Esto depende del medio de afuera y para estar en contacto con ello dependemos de los 5 sentidos. El pensar siempre corresponde a una motivación que puede estar originada en el ambiente natural, social o cultural en el sujeto pensante. Las características del lenguaje son la función referencial denominada práctica. Se realiza cuando el lenguaje se refiere a la realidad extralingüística, proporciona datos acerca de algo observable. La función apelativa o connativa permite crear y mantener la interlocución entre dos y más personas. Un claro ejemplo son las conversaciones o diálogos de cara a cara o telefónicos. Las otras características es el orden lógico, el modo iniciativo del verbo, la oración enunciativa, se verbaliza cara a cara o mediante actos de habla del tipo de saludos, halagos, insultos, preguntas, entre otros. Los procesos involucrados en el pensamiento. Algunos diferencian 4 niveles en los procesos mentales. El primero es la recepción de información mediante la percepción. El segundo es el almacenamiento de la información en la memoria. El tercero es la ordenación de la información mediante creencias. Y por último, el cuarto es la disponibilidad de la información para emprender una acción mediante la voluntad. Otros autores dividen las diversas actividades cognitivas en dos tipos de procesos.
los básicos y los superiores, aunque se hace una descripción individualizada para facilitar su estudio. Estos procesos tienen que interactuar entre sí para conseguir una determinada conducta, estando todos ellos íntimamente relacionados. Los procesos involucrados en el lenguaje tienen unas funciones muy importantes en los seres humanos. Es un instrumento del pensamiento y nos llevará a tomar o no acciones en función de nuestros pensamientos. Por este motivo, pues, ayuda en la regulación de la conducta dirigida. Es un medio que sirve para acceder a la información y a la cultura. Sirve para transmitir pensamientos, ideas, emociones y proyectos. Y hay que tener en cuenta que existe el lenguaje receptivo, que es la habilidad para entender, y el lenguaje expresivo, la habilidad para expresar. Y para poder mantener una comunicación y ambas áreas junto con sus componentes, se deben evaluar a los pacientes. La influencia del contexto sociocultural del pensamiento y el lenguaje son una premisa básica de la teoría vygotsky, en la que toda forma de actividad mental humana de orden superior es derivada con contextos sociales y culturales, y que la misma es compartida por los miembros de ese contexto debido a que estos procesos mentales son ajustables. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el conocimiento es un fenómeno profundamente social, y este fenómeno moldea las formas que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo. En esta experiencia el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada socialmente, porque es nuestra primera vía de contacto mental y de comunicación con otros, y representa una herramienta indispensable para el pensamiento, por considerar que el lenguaje representa un puente muy importante entre el mundo sociocultural y el funcionamiento mental del individuo. Vygotsky calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo cognitivo del niño. Eso era toda la explicación sobre el pensamiento y el lenguaje. Muchas gracias.